Científicos e ingenieros en el Reino Unido informaron esta semana que establecieron un récord de energía de fusión nuclear, dando otro paso más hacia esta fuente de energía limpia y muchos llaman ilimitada. Pero vamos a entender mejor este hito histórico y para ello nos acompaña el doctor Julio Herrera. Él es investigador del Departamento de Física de Plasmas e Interacción de Radiación con Materia en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Julio, buenas noches. ¿Por qué es importante, por qué se marca un hito cuando hablamos de la cantidad de energía, el tiempo en el que se produce y con la cantidad de combustible que se produce en esas tres variables? Buenas noches y buenas noches a su auditorio. Bueno, primero hay que recordar que la fusión consiste en la unión de núcleos ligeros. En particular estamos hablando de núcleos de hidrógeno. El hidrógeno viene en varias formas. Aquí tendríamos núcleos de deuterio, que consisten en un protón y un neutrón, y núcleos de tritio, que consisten en un protón y dos neutrones. Ahora, el tritio es un elemento radioactivo de vida media corta, pero además cuando se tienen este tipo de reacciones se producen neutrones. Entonces, la mayor parte de los experimentos que se hacen hoy en día son únicamente con deuterio, no con tritio. Y únicamente ha habido dos experimentos a lo largo de la historia en confinamiento magnético, es decir, cuando se utilizan campos magnéticos para poder producir esto, que han trabajado con tritio. Uno es el TFTR de Princeton hace ya muchos años, y el JET, el Joint European Torus, que es el que da la noticia ahora. Ahora, JET, igual que TFTR, fueron diseñados en los años 1970 y se inauguraron alrededor de 1980. Y en el caso de JET, únicamente se han tenido 3 campañas experimentales en las que han utilizado tritio. Una en los años 90, otra ya más recientemente, alrededor del 2021, y esta que se acaba de realizar ahora. Es decir, que estamos hablando de los experimentos de un aparato que ya tiene 40 años y que fue diseñado hace mucho tiempo. Lo interesante es que aunque se suponía que en principio iba a operar nada más hasta 1992, fue siendo actualizado a lo largo de los años y finalmente en el 2016 se decidió que en diciembre del 2023 cerraría por completo. Pero en los últimos experimentos que se pueden considerar el canto del cisne de JET, consiguieron récords de energía, es decir, produjeron en este caso 69 megajoules de energía con 16 megawatts, que si lo comparamos, por ejemplo, con aquellos experimentos del National Ignition Facility de los que hablábamos hace un año más o menos, debemos recordar que en aquel caso habían obtenido únicamente del orden de 3 megajoules, y aquí estamos hablando de 69 megajoules. Ahora, el significado es muy diferente, porque en el caso de INIF, el plasma había sido calentado con los mismos productos de su fusión, con partículas alfa que salen de los mismos productos de fusión, y en aquel caso, la energía que tenían era menor que la energía que se estaba invirtiendo por medio de rayos láser. Sin embargo, para poder tener esos rayos láser, necesitaban como 320 megajoules. En este caso, no se tiene más energía que la que se invirtió. Sin embargo, la energía que se obtiene en este caso es muchísimo mayor que la de NIF, y la energía que se invirtió es mucho menor que la de NIF. Es aproximadamente unos 100 megajoules menor que la de NIF. Entonces, digamos que sí representa un hito importante. Ahora, como es tecnología de los años 80, se utilizan únicamente conductores convencionales, y eso significa que únicamente pueden sostener el pulso durante 5 segundos. Lo que se quisiera hacer más adelante ahora es trabajar con bobinas superconductoras de tal forma que estos pulsos pueden ser mucho más prolongados. Ahora, en términos lo más sencillo posible, doctor Julio Herrera, ¿por qué es tan complejo lograr esta fusión? Y entiendo que este hito marca el fin de una etapa en el Reino Unido y van a pasar a otra etapa en una instalación en Francia. ¿Pero por qué es tan complejo? Lo que pasa es que para poder tener este tipo de reacciones,
es necesario, como los núcleos son partículas cargadas, tienden a repelerse. Las partículas que tienen el mismo signo se repelen. De tal modo que para eso es necesario elevar la temperatura del combustible a valores muy altos, mucho mayores que los del interior del Sol, por ejemplo, y mantenerlo caliente y confinado durante un tiempo suficientemente largo. Eso implica la creación de lo que llamamos un plasma, que es un gas de temperatura muy alta, en donde los electrones y los iones ya se han disociado por completo. Entonces, el poder controlar este tipo de gas es muy difícil. Para eso se requieren experimentos muy complejos. Y le preguntaba yo, entiendo que hay en desarrollo un proyecto en Francia, que esta etapa ha terminado en el Reino Unido y se muda, digamos, a la investigación en una nueva etapa, pero en Francia. ¿Es así? Bueno, en realidad aquí hay que aclarar una cosa, que JET, como su nombre lo dice, el Joint European Torus, es en principio un experimento europeo. Entonces, a pesar de que está situado en Inglaterra, fue mantenido durante mucho tiempo por la comunidad europea en general. Ahora, desde hace tiempo se decidió hacer otro aparato, el llamado International Thermonuclear Experimental Reactor, que está situado en Francia, efectivamente, en el que participan 6 socios, la Unión Europea, Estados Unidos, China, Corea del Sur, India y Japón. Es un proyecto mucho mayor, pero que va a tomar muchísimo más tiempo el poder implementarlo. Entonces, al mismo tiempo se han desarrollado toda una serie de compañías privadas que con fondos privados están tratando de hacer esto de una forma más rápida. Por ejemplo, en Massachusetts existe una compañía que salió del MIT y que esperan poder hacer algo parecido a lo de ITER, en el sentido de poder tener más energía que la que se está invirtiendo mucho tiempo antes. También existen otros proyectos, por ejemplo, otro en el Reino Unido que se llama SP80. En fin, hay otros esfuerzos que van más allá, que pretenden poder tener este resultado aún antes que ITER. Doctor Julio Herrera, le agradezco esta explicación, es un hito y hay que entenderlo para acompañar, por supuesto, este desarrollo desde la óptica de la expectativa y de lo que puede ser la promesa, ese potencial que tiene. Gracias, buenas noches. Buenas noches.